Cuando quieras conectar un diodo LED o varios diodos LED a la tensión de la red doméstica de 230 voltios de corriente alterna aquí en Europa o 220 o 120 voltios en América, tienes que tener en cuenta que viendo vídeos en internet hay algunos youtubers que cometen graves errores, y no son cualquiera, son youtubers que tienen más de 500.000 de suscriptores y están cometiendo un error. Somos humanos y a veces fallamos. Bien, pues en este vídeo lo que te voy a explicar son esos errores y cómo evitarlos, porque te voy a explicar lo que se está haciendo. Es importante que se sepa lo que se está haciendo cuando se está calculando. Así que ya sabes, no te lo pierdas desde el principio hasta el final, porque seguro que vas a aprender cosas interesantes. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. El método más sencillo para conectar un diodo LED a la corriente alterna, aquí por ejemplo voy a hacer los cálculos con 230 voltios RMS, 230 voltios eficaces y 50 hercios, ¿vale? Pero ya digo que los cálculos se pueden repetir para 220 o para 120 o para 115, estéis en el país que estéis. Bien, entonces lo que se hace es poner una resistencia en serie con el LED para limitar la corriente y, bueno, limitamos la corriente a un valor que queramos que ese LED ilumine con brillo suficiente, ¿vale? Esa corriente la vamos a suponer, por ejemplo, de 10 miliamperios. Bien, entonces, nada, lo que hacen, el cálculo sencillo que hacen es que aplicando la ley de Ohm, la tensión en la resistencia será la tensión de aquí menos la tensión de aquí, dividido de la intensidad. Pues nada, dicen que la resistencia es los 230 voltios menos la caída de tensión que hay en el LED, pueden ser 2, 3 voltios dependiendo del color, por ejemplo para el rojo 2 voltios, y dividido de 10 miliamperios. Si aquí ponemos miliamperios y arriba ponemos voltios, nos sale el valor en kiloohmios. 22,8 kiloohmios. Bien, y también realizan un cálculo para que esa resistencia, qué potencia va a disipar, porque vamos a tener que poner una resistencia de un determinado tamaño, ¿vale? Entonces la potencia de esa resistencia, pues nada, sería la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. Los 10 miliamperios o 0,01 amperio al cuadrado por el valor de la resistencia, 2800 ohmios, y esto sale 2,28 vatios. O sea que tendríamos que poner siempre una resistencia de un vatiaje mayor de este valor. En teoría sería de 4 vatios. Creo que, si no recuerdo mal, de 2 vatios pasa a 4. Pondríamos una resistencia de 4 vatios. Bien, este cálculo está mal hecho. Hay un grave error. Primero, cuando calculamos la tensión en la resistencia, tenemos que saber lo que estamos haciendo. La tensión de la red es una tensión alterna, ¿no? Y por lo tanto tiene una semionda positiva y una semionda negativa, ¿sí? Bien, aquí en Europa tenemos 230 voltios eficaces y eso tiene un valor máximo de 230 por raíz de 2, que son 325 voltios aproximadamente. Bien, esta sería la tensión de la red, la del enchufe. ¿Y la tensión de la resistencia? ¿La tensión de la resistencia qué forma tiene? Fíjate que durante la semionda positiva, este punto es positivo y este punto es negativo. Y la corriente trata de ir así y puede circular. Bueno, pues nada, como ya sabes, la tensión en la resistencia, será ni más ni menos que tendrá esta forma, ¿no? Tendrá esta forma. ¿Y cuál será su valor máximo? Pues su valor máximo será la de la red menos lo que se come el LED. Es decir, 325 menos 2 voltios. 323 voltios. ¿Vale? Y esa sería
la forma de onda que estamos aplicando ahí cuando la semionda es positiva aquí. Pero cuando la semionda es negativa, ¿qué pasa cuando la semionda es negativa? ¿Qué pasa cuando la semionda es negativa? Que la corriente quiere circular así y el diodo LED lo impide. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es ni más ni menos que 0. Y esto se volvería otra vez a repetir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la tensión en la resistencia, el valor eficaz que hemos puesto aquí de 230 voltios está mal. Está mal, porque 230 voltios RMS es para esta forma de onda alterna, ¿vale? No para esta. Para esta, el valor eficaz, es, el valor RMS es el valor máximo dividido de 2. ¿Vale? Para esta onda, rectificada de media onda, es el valor máximo partido de 2. Y para esta sería el valor máximo partido de raíz de 2. El valor eficaz de esta, el valor RMS de esta onda, es el valor máximo partido de raíz de 2. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Por lo tanto, esto está mal. No se pone eso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para calcular el valor verdadero de esa resistencia? Bueno, pues lo que tengo que hacer es ni más ni menos que valor eficaz, lo que he dicho, valor máximo, que son 323 partido por 2. 323 partido por 2, ¿sí? Y dividido de la intensidad que estoy calculando, que son 10 miliamperios. Estos son voltios, estos son miliamperios. Y resulta 16.150 ohmios aproximadamente. Vale, ese es el valor de esa resistencia. ¿Y qué potencia estaría disipando esta resistencia? Bueno, pues la intensidad al cuadrado, que son 0,01 al cuadrado por 16.150. Y estos son 1,61 vatios. Por lo tanto, en este caso, pondríamos una resistencia a lo mejor de 15.000 ohmios, de 15 kiloohmios, y de una potencia de 2 vatios. ¿Vale? Pero esto no es lo óptimo, esto no es la mejor forma de colocar un diodo LED ahí en corriente alterna. ¿Por qué? Bueno, porque solo estamos aprovechando una semionda. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando una cantidad de potencia enorme. Fíjate que ¿cuánta potencia disipa el LED? Pues serían los 10 miliamperios por los 2 voltios, 20 milivatios, ¿sí? ¿Y cuánta potencia tiene que aportar la red? La red tiene que aportar la potencia que consume la resistencia, 1,6 vatios, y la que consume el LED, que es nada, es ridículo. O sea que toda la potencia que está consumiendo este circuito se está perdiendo aquí en calor, en la resistencia. Y por lo tanto no es la mejor forma de colocar un diodo LED en corriente alterna. ¿Qué hacemos entonces? Bien, utilizar una impedancia, utilizar aquí un condensador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ponemos aquí el condensador? Vamos a verlo. Recuerda que un condensador en corriente alterna no consume potencia activa, por lo tanto es mucho más eficiente utilizar un condensador para limitar la corriente que utilizar una resistencia. Bien, al colocar un condensador, lo que hacen mal, lo voy a hacer mal, lo que hacen es que ya sabes que en corriente alterna los condensadores tienen una impedancia que llamamos reactancia capacitiva y tiene este valor 2pi por la frecuencia y por la capacidad. La frecuencia en hercios, la capacidad en faradios y esto en ohmios. Bien, entonces lo que hacemos es ni más ni menos que decir, bueno, pues ¿qué intensidad circula por ahí? 10 miliamperios. ¿Qué tensión vamos a tener en extremos del condensador? Pues la tensión que tenemos en extremos del condensador, pues como antes, 230 menos 2 voltios y dividido de la impedancia, ¿sí? Entonces, la intensidad sería
los 230 voltios menos 2 voltios de aquí partido por X UC, ¿vale? Y de ahí sacaríamos, como esto lo conocemos, esto también, resultaría aquí el valor de X UC, ¿sí? Y con X UC, y sabemos la frecuencia, calcularíamos la capacidad. Y esto está mal. Esto está mal. ¿Por qué? Porque lo mismo que antes. Este condensador no está trabajando en corriente alterna. No está trabajando en corriente alterna. Porque la tensión que está recibiendo es una tensión continua, pulsante, pero continua. Porque siempre está recibiendo una semionda como antes. El condensador está recibiendo este valor, ¿vale? Y eso no es alterna. No vale esto. No vale esto. Bien, entonces, ¿cómo evitar esto? Pues muy fácil, haciendo que el condensador trabaje en corriente alterna. ¿Y cómo? Pues mira, si le coloco aquí al diodo LED un diodo rectificador, ¿qué ocurre? Bueno, pues que durante la semionda positiva conduce la corriente conduce la corriente por el LED, y durante la semionda negativa conduce la corriente por el diodo. Luego aquí, por la corriente por el condensador es alterna. Y ahora sí, también podríamos colocar dos diodos LED, pero si solo quieres un diodo LED para un enchufe, para señalización, por ejemplo, pues bastaría hacer esto, ¿vale? Si quieres dos diodos LED, bueno, pues podrías poner aquí también un diodo LED y valdría, Entonces, ahora sí, aquí tendríamos corriente alterna y ahora sí me valdría esa fórmula, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcular esto? Antes de calcular el valor de la capacidad, hay que tener presente una cuestión importante, y es que la corriente de la red doméstica es una corriente alterna y ya sabes que es variable, ¿vale? ¿Y qué puede ocurrir? Que cuando conecte este circuito, la tensión lo conecte en este instante, pero también puede ocurrir que la conecte en este instante, que sería el peor caso. ¿Qué pasa si lo conecto en este instante? Bueno, pues que tendríamos la tensión máxima, que en este caso son 325 voltios, la tensión de la red, ¿vale? El valor máximo de esa señal que está variando. ¿Y qué pasa? Bueno, que puede ocurrir que este condensador esté descargado, y por lo tanto un condensador descargado, su tensión en sus extremos es cero, es decir, es como si fuera un conductor, y tendríamos los 325 aplicados a ese diodo. La corriente que estaría circulando por aquí sería muy elevada y este diodo no soportaría ese pico de tensión elevada. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en estos casos? Colocar en serie con el condensador, colocar ahí en serie con el condensador. Da lo mismo colocarla aquí la resistencia que colocarla aquí, todo esto está en serie. Una resistencia para limitar esa corriente inicial, ¿vale? Entonces, acudiendo al datasheet del diodo, veríamos la corriente máxima que soporta, a lo mejor de 1 amperio. Entonces, con ese valor de corriente máxima de 1 amperio, de pico, pues lo que haríamos sería decir que la resistencia esta, como el condensador lo supongo descargado, la tensión máxima sería 325 menos 2 voltios que se está comiendo el LED, y partido de la intensidad máxima que queremos por ahí. Vamos a poner 1 amperio y esto resulta 323 ohmios. Elegimos un valor comercial, por ejemplo, de 330 ohmios. Y ahí pondríamos esa resistencia de valor 330 ohmios, que ya digo, es para limitar la corriente inicial por el circuito cuando lo conectemos a la red, ¿vale? Como puedes ver, la potencia que debe disipar esta resistencia serían de 33 milivatios, que se calcula, como ves, de la misma forma que anteriormente. Luego bastaría colocar una resistencia de 1/8 de vatio. Bien, y ahora, ¿cómo calcular la impedancia de este condensador? Pues mira, la impedancia de este condensador nos va a salir muy grande respecto al valor de esta resistencia.
y como la XUC es muy grande en frente a este valor, podemos decir que la impedancia es aproximada a la reactancia capacitiva. Estaré cometiendo un error, pero un error pequeño, ya veréis. Entonces, limitemos la corriente alterna a 10 miliamperios. Y lo que haríamos sería que la XUC sería los 230 voltios eficaces, ya digo, por aquí circula corriente alterna, lo puedo hacer, menos 2 voltios y dividido del valor de esa intensidad, de 10 miliamperios. Estos son miliamperios y estos son voltios. Por tanto, resultarán kiloohmios. Y resulta un valor de 22,8 kiloohmios. Bien, por lo tanto, como sabemos que la reactancia capacitiva es 1 partido de 2 pi por la frecuencia y por la capacidad será entonces a 2 pi por la frecuencia, aquí 50, en América 60, bien, y por la XUC, que son 22.800 ohmios, y esto resulta una capacidad 1,4 por 10 a la menos 7 faradios. Si multiplico por 100, 1, 4, corro la coma 2 lugares, 1 y 2, esto me saldría en nanofaradios, porque serían 140 por 10 a la menos 9. 140 nanofaradios, o también podemos decir 0,14 microfaradios. Corro la coma para aquí y bajo aquí una unidad. 0,14 microfaradios. Sería un condensador de esa capacidad y, por supuesto, de 400 voltios aquí en Europa, porque estamos trabajando con tensiones máximas de 325. ¿Vale? Bien, y así lo que estaremos consiguiendo es que esta impedancia, que es muy grande, 22.800, frente a esta, prácticamente la estamos despreciando. Si hacemos el cálculo z raíz cuadrada de 330 al cuadrado más 22.800 al cuadrado, esto aproximadamente sale muy próximo a 22.800. Por último, para asegurar que si manipulamos el circuito sin tensión aquí, no recibir una descarga eléctrica, tenga en cuenta que si esto lo desconectamos de la red eléctrica, este condensador puede quedar cargado. Puede quedar cargado si en el momento de la desconexión ese condensador tenía una tensión así, la máxima, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace para evitar eso, para evitar que cuando desconectemos de aquí este condensador no quede cargado, lo que hacemos es colocarle en paralelo una resistencia grande, por ejemplo, de 1 megaohmio. Y lo que haremos y lo que conseguiremos con eso es que al desconectar de aquí, ese condensador cede su energía a la resistencia y se descarga. A cabo de 5 RC. 5 RC, si multiplicáis el tiempo que tarda en descargarse el condensador, sería 5 veces el producto de la R por la C. Y fíjate, el tiempo me saldría 5 por 1.000.000 y por 0,14 por 10 a la menos 6. Fíjate, 10 a la 6 y 10 a la menos 6 se me van. Y me quedaría que el tiempo sería 5 por 14. Vamos a redondear. 5 por 2, un segundo. Más o menos. 5 por 0,2, un segundo. Vale, entonces tardaría ese tiempo en descargarse. Nada. Bien, en el próximo vídeo lo que te voy a explicar es cómo conectar un montón de LED a la corriente alterna. Un montón de LED. Es decir, y construir tu propia lámpara de LEDs. De 50, 60, 20, los LEDs que tú quieras, ¿vale? LEDs brillantes, blancos, por ejemplo, para, ya digo, conseguir una lámpara
con un circuito sencillo, ¿vale? Con un circuito sencillo, porque los circuitos comerciales, los LED van agrupados, conectados en serie y paralelo, y están alimentados por una fuente conmutada, una pequeña fuente conmutada, para obtener la máxima eficiencia, ¿vale? Yo lo que voy a hacer será conectarlos con un método así, con un condensador y una resistencia, o dos resistencias, para limitar esa corriente y bueno, para que los LED funcionen óptimamente, ¿vale? Porque tenga en cuenta que este LED de aquí está trabajando solo en un semiciclo, ¿vale? Y para conseguir mejor eficiencia, lo que haré será ni más ni menos utilizar un rectificador, y haré todos los cálculos para que veas que se puede hacer fácilmente. Pues nada, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, y la próxima semana más. Chao.